¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. ¿Qué me pasó esta semana de análisis y demás? Por cierto, y lo digo siempre, si no lo estás, te invito a que te suscribas a Brújula de Mercado porque vaya por 15.000 y pico el número de suscriptores que hay a través de YouTube. Sube como la espuma en podcast, o sea, ha subido bastante. La verdad que eso lo hice como consejo que me habéis dado algunos, que lo pusieseis en podcast, que queréis escucharlo en podcast y lo acabé haciendo. Y en Twitch creo que también ha tirado, porque va subiendo el número de suscriptores en Twitch, ¿vale? Y en Facebook pues también, de vez en cuando va entrando por ahí likes y demás. Bueno, ya sabéis, se hace todas las semanas este reporte, lo hago a través de Twitch, de Facebook Live, de D-Live y además lo subo después a posteriori, cocinado y cortado a YouTube, porque si no, pues ya sabéis que lo tumban. Y porque además la transmisión múltiple que os expliqué me ralentiza muchísimo la imagen, el sonido y todo lo demás, por lo que parece. Todos los martes y por supuesto al final también recordad los gráficos donde explicamos oportunidades y demás. Muy bonito. Por cierto, el Ethereum ha hecho prácticamente la figura que dibujamos la semana pasada, ¿vale? Pero luego la veremos. Bien, acordaos, si queréis contactarme, si queréis mandarme contenidos que queréis que comente en los reportes, mandáis un correo electrónico a brújulademercados@mail.com, que todavía hay gente que a veces me pide el correo electrónico, el contacto, o me sigue escribiendo a otros mails que encuentra míos, pero aquí lo tenéis, no hace falta que escribáis a otros mails. Aquellos que seguís lo que voy publicando y que queréis mandarme cosas, no hace falta que me escribáis a otros correos electrónicos, que aquí lo tenéis, brújulademercados@mail.com. Incluso cuando saco ratos, a veces lo que hago es contestaros, casi siempre a última hora de la noche, que me voy a dormir ya y estoy mirando las notificaciones del móvil y tengo ahí 500 cosas ahí acumuladas en línea. De repente entro en el buzón y veo algún correo que otro que me estéis escribiendo personal y os contesto desde ahí, ¿vale? O sea que por ahí me podéis encontrar. Envía tus gráficos y noticias a brújulademercados@mail.com. Y ahora, temas de esta semana. Carlos me decía, Carlos R, por cierto, me has dicho, refiérete a mí como Carlos R porque hay más de un Carlos. Bueno, pues Carlos R me decía sobre el chat que creaste para suscriptores de Brújula de Mercado, etcétera, que no te habías dado cuenta que ya existía uno. Lo que hice, en realidad ni siquiera sabía que existía Brújula de Mercado BDM comentarios, sino que lo que hice fue, cuando traté de configurarlo para que pudieseis hacer comentarios vosotros sobre cada cosa que iba publicando yo, que me parecía lo más interesante, que si yo pongo algo que he encontrado, podáis poner abajo cualquier cosa al respecto, podáis retroalimentar los comentarios, se creó una especie de como de chat paralelo. Era una especie de, digamos, como una regla que hizo el Telegram. No tengo ni idea exactamente cómo se hacía y lo que hice fue seguir los pasos de un manual y creó eso. Así que sí, todo lo que... Carlos lo hizo con toda la buena intención del mundo. Carlos R creó un chat en Telegram para suscriptores y demás. Pero me decía él, no lo hice... O sea, lo hice sin saber que ya existía uno. Cuando quieras lo borro. Bien, sí, bórralo sencillamente porque no es necesario. Si estás ya en el otro, borra ese. Y lo segundo, lo que Carlos nos ha contado nos sirve de ejemplo. Cualquier cosa que encontréis de Brújula de Mercado por ahí, no os fiéis tampoco a menos que sepáis que es algo que hacemos oficialmente desde aquí. Porque si no... no va a pasar ahora, porque no somos 4 gatos, pero si esta comunidad crece por sí sola dentro de un año o de 2, hay 100.000 personas ahí, a lo mejor hay gente que se cuela entre medias, crea canales paralelos sencillamente diciendo que soy yo, diciendo que es Brújula de Mercado, para pediros, qué sé yo, suscripciones, que compréis esto, que mandéis dinero a tal sitio, que os metéis en tal broker o en tal otro. No, cuando yo vaya a hacer algún tipo de promoción de algo, si es que la hago, como la de hoy, por cierto, que os he contado del TradingView, la voy a hacer de cara, contándoslo a vosotros, es decir, explicándoos de qué va la historia. Con el tema de TradingView, por cierto, no lo he metido todavía, vamos a contarlo ahora, antes de meterme a leer todo esto. Ok, me meto ya con el tema de los comentarios de esta semana, ¿vale? Que si no se me va a hacer súper largo esto. ¿Dónde estoy? Aquí, vale, creo que ya está, ¿no? Bien, entonces decía... Carlos R me comentaba lo del chat, ya sabéis, meteros solamente en cosas que sepáis que estoy haciendo yo, que sean de Brújula de Mercado y evitad cualquier cosa que veáis por fuera. También me decía lo de fuentes y backups. Carlos R me decía lo de que como estoy diciendo que me dejo muchas cosas en el tintero y que no estoy contando,
que convendría bien hacer un backup incluso, mandando al Telegram cosas de las que no se puedan ir contando y demás. En realidad no es nada raro lo que no estoy contando. En realidad lo que decía es que, primero, me ha parecido bastante decepcionante toda la información que se cruzaba con el tema de las elecciones. Ya sabéis, no puedo decir las palabras en concreto, pero el señor del flequillo amarillo contra el abuelete que se duerme, ¿no? Y ese tema, había muchísimos rumores, muchísimo contenido que luego resultó ser toda una farsa porque se ha quedado en nada. Sí, sé lo que vas a decir, que hay otro rumor más, que ahora en marzo resulta que, porque hay una ley de 1800 y pico, que da igual, siguen siendo rumores, ya se pinchó con la primera, hubo chats, hubo... por decirlo así, líneas que me parecían una auténtica tomadura de pelo porque realmente sentí que se estaban riendo de toda la gente que lo seguía cuando comentaban determinadas cosas. Y por eso ahí me corté, dejé de hablar de ese tipo de tema. ¿Con qué más me he ido cortando? Cuando encuentro cosas muy turbias o que me habéis mandado cosas muy turbias me refiero a que empiezan a hablar de que en realidad esto es un plan para no sé qué, tal y cual. Me da tal mal rollo leerlo que pienso, no quiero intoxicaros con ese tipo de cosas, porque en el fondo creo que esto forma parte de eso, de la idea de intoxicarte con información que en realidad lo que haces es, por decirlo así, llevarte a un estado muy negativo a nivel energético. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, el objetivo de todo esto es que cuando comentamos cosas sea, 1, para abrirnos los ojos, 2, para entender mejor la realidad y 3, para saber cómo actuar en consecuencia en esa realidad. Si estamos bien informados, probablemente seamos mejores personas, ¿vale? Pienso yo. Bueno, en este caso, César, por cierto, le he puesto César Bro, porque es un colega. César me mandaba un artículo sobre fondos soberanos que el gobierno español trata de promover ahora mismo, ¿vale? Lo cual es bastante divertido por el corte que tiene el gobierno español y por lo interventivo que se está volviendo con cosas como vamos a comentar después de criptos. ¿Qué más? Carlos R. me mandaba un artículo de Forbes en el que habla sobre que la normalidad tardará unos 7 años en recuperarse. Y frente a este artículo de Forbes que nos habla de normalidad que tardará 7 años en recuperarse y que es muy creíble, que nos estén hablando de esto durante años, lo veo creíble porque es lo necesario para poder hacer cambios que hemos dicho ya sociológicos, económicos, es decir, para cambiar la estructura va a hacer falta utilizar este pretexto muchas veces. Ahora, la realidad de esto es otra. La realidad de esto es otra película que también hemos explicado. Uno de los responsables de sanidad en Reino Unido explicó en el Parlamento que muy probablemente el COVID, y también os lo traje y lo comentamos, dijo el COVID no desaparecerá nunca. Nunca, no va a desaparecer nunca. Eventualmente y con el paso del tiempo se acabará convirtiendo en un catarro más estacional. Eventualmente. Llegará un momento en que la gente estará tan expuesta o habrá estado tan expuesta al COVID que sencillamente será, bueno, pues ya ha desarrollado suficiente inmunidad y las sucesivas mutaciones, a menos que exista algún tipo de manipulación, las sucesivas mutaciones tenderán a hacerse cada vez más suaves porque, en realidad, esto lo explicó un virólogo también, alguna vez os lo he dicho, la teoría que dicen es que cuando tienes 2 cepas de un mismo virus, la que es más agresiva y más letal es la que tiende a desaparecer y la que es más suave es la que más se expande. Por la sencilla razón de que el que tiene un virus que es muy jodido muere y no puede estar dando vueltas por ahí pasándolo, ¿vale? El que tiene un virus muy jodido pues no llega muy lejos, ¿vale? En el caso, por ejemplo, del ébola creo que son 4 días desde que estés expuesto, en 4 días te pones a morir, pues no llegas muy lejos, ¿vale? Después de haber estado expuesto. Entonces, en principio, es una de las características por las cuales dicen que, por lo general, el virus tenderá a ir diluyéndose en su agresividad, etcétera, y que irá yéndose. Eso no quiere decir que no se siga utilizando como pretexto para todo tipo de cosas que van a ir haciendo y para establecer un mayor control social. Y como decía Fran y como decía Davos la semana pasada, ha quedado demostrado que ha sido un éxito rotundo. La gente no ha cuestionado nada de lo que se le decía. No ha cuestionado nada de lo que se le decía. Por lo tanto, cojonuda la campaña, ha funcionado muy bien. Medios de comunicación, determinadas corrientes científicas o frente a otros científicos, frente a otros doctores que no estaban de acuerdo. No era un tema científico, era un tema político, lo hemos repetido 1000 veces y ha funcionado muy bien, ¿vale? ¿Qué más? Por tanto, la normalidad quizá no se recupere en 7 años. Hablaban de las vacunas, que la tasa de vacunación tardaría tanto en vacunar a toda la población. Tampoco es un argumento válido porque, como ya hemos explicado, va a llegar un momento en el que no te haga falta vacunarte. O sea, que va a haber la vacuna, ahora es cuando hay que colocarla, ahora es cuando está de moda, es un producto, ha salido y hay que venderlo. Pero cuando ya haya pasado el tiempo será como... ¿Te puedes contagiar con la vacuna? Sí. ¿Te genera inmunidad la vacuna? Más o menos, más o menos. Aquí, por ejemplo, la gente que yo conozco que ya se la ha puesto en Reino Unido, dicen que le han dicho que la segunda dosis
le genera una inmunidad del 70 y pico por ciento, 76, no el 90 y pico. Ahora la han actualizado, han dicho que será menor. También ha dicho que la gente que ya ha padecido COVID, si se vacuna, tiene mayor resistencia al COVID y que le basta con una dosis, no con dos. Cosas de estas, en realidad, lo que explicaba el doctor Benito de Benito. Si 100 personas se infectan de COVID y 99,4 de ellas superan sin mortalidad la enfermedad y desarrollan resistencia, el 99,4% de la población no requiere una vacuna contra el COVID porque de manera natural su cuerpo ya desarrolla inmunidad contra él. ¿Vale? Y también lo que dijo el doctor fue: ¿quién a estas alturas no haya estado expuesto a COVID? ¿Quién creéis a estas alturas, si se supone que hay 50.000 casos al día, como aquí en Reino Unido se han reportado casi hasta 70.000 o 80.000 casos al día? Entonces, ¿te crees realmente que no está por ahí? Si está tan omnipresente, si tantos contagios, os lo habéis comido ya con patatas. Otra cosa es que no os hayáis puesto malos. Pero desde luego habéis estado cerca de alguien que ha tenido. He estado cerca de gente que se ha puesto mala a las 24 horas de estar conmigo y sin embargo, toco madera, no me puse malo días después de estar con esa persona. Por lo tanto, era como, bueno, pues probablemente sin darnos cuenta y sin saberlo hemos estado en contacto con el virus ya en otras ocasiones. Benjamín dice: países y Bitcoin, el top de compradores y prohibiciones. En este caso es de Benjamín, el artículo que hemos citado más adelante, donde habla sobre qué países están a la cabeza del tema de Bitcoins. Fran me manda otro sobre la energía y revolución industrial 4.0. Y en este caso, por eso hemos citado la parte final. Esto es en honor a Fran. En la parte final he traído parte del artículo de por qué JP Morgan dice que va a haber un aumento en los precios de las materias primas, que ya se está produciendo. Y voy a juntarlo con el gráfico del CBS que os traje la semana pasada, del Commodity Boring Research, donde os explicaba por qué, en mi opinión, creo que la inflación está por ver que se produzca, porque estamos en techos de que puede producirse, pero cuando se produzca, estoy seguro de que antes de que se produzca podrá haber bajadas también del precio de la materia prima y energía. Lo que no sé desde el punto de vista fundamental en qué se justificará una bajada en el precio de la materia prima o de la energía. Es decir, para que eso ocurra después de una pandemia, significa que tiene que volver a haber una disminución del tráfico. Y no sé cómo ni por qué va a producirse eso. Digamos que lo que nos muestra el gráfico no parece ir muy acorde con la realidad y esto da que sospechar, porque el que no se equivoca sin duda es el gráfico. ¿Me seguís? Hay un dicho en bolsa que es: los mercados lo descuentan todo. Cualquier rumor, información que exista, hay alguien que ya la está utilizando para mover el dinero. ¿Vale? ¿Qué más? Sergio Quesada me mandó un artículo de Niño Becerra, fin del capitalismo. No he podido completarlo porque no me ha dado tiempo, Sergio. Pero lo he pasado también a otras redes para que lo comente y vamos a ver qué tal. Benjamín nuevo me mandaba uno sobre el euro digital y sobre el BCE. Este sí lo he integrado también, este sí lo he metido. El interés negativo pasará a los consumidores, es lo que explicaba un analista sobre la integración del euro digital por parte del Banco Central Europeo. Miquel me decía: energías, nuevo superciclo. En la línea de Fran también, con el tema de las energías. Y por eso, insisto, luego veremos al final para Miquel y para Fran la parte de energía, que no es otra cosa que el gráfico del petróleo y el gráfico del CBS y el comentario de JP Morgan sobre la energía. Fran, análisis de IHAN, no lo he sacado, no me ha dado tiempo. Fran, no me ha dado tiempo, pero lo puedo, si me lo recuerdas por el chat, te puedo subir gráfico con el análisis, que le echemos un vistazo. Lo que pasa es que esto molaría. Lo bonito sería hacer gráfico y comentario fundamental, informándonos de la compañía, hacer un vídeo sobre la compañía y listo. Que el problema de esto es que muchas veces los reportes que os hago ya sabéis que están hechos a salto de mata. Es decir, voy comentando cosas, según las voy leyendo, os comento lo que se me queda, por decirlo así, del mensaje que transmite el artículo y la interpretación que le doy a nivel macroeconómico, casi siempre, político, macroeconómico. Política económica y macroeconomía, que es lo que me gusta. Y es la visión que doy. Lo que no quiere decir que no merezca la pena coger compañías, estudiarlas y vernos cómo van sus gráficos, sus precios, incluso sus repartos por dividendos super, pero sobre todo la historia que tienen detrás y especular, como he dicho siempre, con el olfato de un buen especulador de bolsa, que es el que cuando aparece la urgencia busca la oportunidad. Que eso está muy mal visto, ¿vale? Pero es así como funciona el mundo. Cuando pasó, por ejemplo, el tema del tsunami en Japón en 2011, creo que fue marzo de 2011, cuando pasó aquel tsunami, me acuerdo que fue un caos. El Nikkei se empezó a desplomar, las bolsas se caían, era una catástrofe, peor que Chernóbil, decían. Y claro, todos cojonados, todo el mundo hecho polvo. En aquel momento me acuerdo que yo trabajaba en una mesa de operaciones y uno de mis compañeros dijo: estaban diciendo que había un producto de yodo que quitaba, o que era el tratamiento más básico que se utilizaba contra la intoxicación por
nuclear por radiación. Y me acuerdo que lo que hicimos fue buscar qué compañías distribuían agua potable en Japón y qué laboratorios fabricaban este tipo de medicamentos. Y no lo dije yo, fue el instinto bursátil de mi compañero, que era old school. Me sacaba 10 años ya en bolsa, él, por delante de los míos. Y me dijo, hay que buscar estas compañías y ponernos largos en ellas ya. Y no solo eso, hubo otro compañero, también old school, que dijo, este me decía lo de agua potabilizada, agua que se distribuya allí en esas zonas en Japón, que sea agua potable y que se esté vendiendo, porque no se podía beber agua del grifo en teoría, y medicamentos. Pero hubo otro compañero también, old school, también lleva muchos años en mercados, a lo mejor alguno de ellos está escuchando esto, que decía, él vino por su lado y dijo, chicos, tenemos que coger energías verdes, energías ya, dice, porque con todo lo que está pasando van a empezar a decir que esto es la energía nuclear, que este era el peligro que tiene la energía nuclear, y van a utilizarlo para promocionar la energía verde. Y efectivamente buscamos como 2-3 compañías de energías renovables estadounidenses, nos metimos ahí alcistas, las comentamos en aquel momento en los blogs que seguíamos y pegaron una buena subida, no sé si fueron un 6 o un 7%, antes de una semana de aquello. O sea, pasaron X días y boom, empezaron a efectivamente hablar de ellas y subieron. Esto es instinto bursátil, ¿vale? Este tipo de cosas son las bonitas y por eso me gustaría, de nuevo, lo que decía, meterme en el tema de analizar de vez en cuando compañías. Wendy me decía, el negocio del COVID, me decía, por favor, comenta las medidas locas. Y entre ellas lo que me mandó Wendy fue que en Reino Unido, cuando llegas de determinados países, aunque residas en Reino Unido, no te dejan a tu casa, sino que te obligan te da una lista de hoteles y tienes que meterte en uno de esos hoteles, aislarte 10 días y pagarlo tú de tu bolsillo, lo cual es una puta locura realmente, porque yo tengo casa aquí. Incluso si tengo vehículo aquí, que me estás contando. No, pues te tienes que ir a un hotel, que no sabes ni con quién vas a estar en el hotel, ni qué tipo de hotel es, ni nada parecido, y te toca pagar 10 días. O sea, vuelves a casa, el que resida en Reino Unido, vuelve a casa y tiene que estar de vacaciones en su país 10 días en un hotel por ahí perdido, aislado. Entonces, lo que evitan es que la gente quiera ir. Y claro, de aquí a lo que se refería Wendy, el negocio que se hace con este tipo de medidas, que fuerzan la reactivación de hoteles donde antes te ibas para pasártelo bien y para estar y vacaciones, vas ahí encerrado porque las autoridades te obligan a que te quedes ahí y lo pagues. Miquel me decía, falta de contenedores, el desabastecimiento que hay de contenedores entre la China, el exceso que tiene de crédito Estados Unidos. Era una cosa bastante interesante que tampoco lo he incluido porque no me daba ya, se estaba haciendo súper largo con el tema que os he metido de criptos, pero que lo podemos integrar en el próximo. Y César Bro también me ponía cerco a las criptomonedas. Este sí me ha parecido que tenía que ir en la línea, ya que estamos hablando de criptos, ya que hablábamos del Tesoro de Estados Unidos, de Janet Yellen, ya que hablábamos de las palabras que ha dicho la presidenta del Tesoro americano, nos damos cuenta que España ha ido por la misma línea. Son palabras muy similares que luego veréis en detalle. Bien, pues eso era todo en cuanto a los comentarios de esta semana. Mandado una auténtica batería donde se habla básicamente y en resumen de energía, de criptos y de fiscalidad y del tema de situación global ahora mismo. ¿Vale? Así que venga, voy a meterme con el primero, que es son breves, ¿vale? Son breves comentarios. He hecho un chat, ¿vale? Me decís por aquí. Gracias, Juan. Estoy diciendo por aquí por el chat, los que ya tenéis entrada al Train Summit, que cedéis la vuestra para que se la demos a alguien más, porque imagino que ya estáis en TradingView. Y Bad Bunny me decía, ¿tienes estadísticas de munición por contagio? Que bueno, también invertir en materias de energía espacial por el tema del cambio climático, GPS y energía solar. Esa es otra película también. Incluso no solo esas, las compañías de distribución de productos que también están yendo como un tiro. No sé si el otro día escuchaba un informe fundamental que decía que Amazon tenía una integración de mercado en países de Europa de en torno al 2 al 4%. Es decir, que tenía muchísimo recorrido todavía de expansión en Europa. Amazon. Se corta mucho, me dice Tadas, en Facebook Live.
Y en Twitch me habéis dicho que se queda pillado a veces, ¿no? Tadas, trata de darle, si no, al F5 a refrescar o algo, porque no sé exactamente dónde podrá estar el problema. Yo creo que aquí voy transmitiendo bien, no lo sé. En cualquier caso y por si acaso, recuerda que hay un backup de esto y que como hay un backup, en mal caso podréis acceder a esto una vez ya grabado, según lo vaya subiendo a través de YouTube, ¿vale? Sé que a veces me pongo a leerme el chat y sé que no me estáis hablando a mí, sino que estoy hablando entre vosotros. O sea que ahí ya me voy perdiendo. Bien, venga, pues voy a empezar a comentar lo que os traía de Bitcoin. Las instituciones se preparan. Y esto venía por el artículo que tenéis a la derecha, mundosputniknews.com, decía: Secretaría del Tesoro de Estados Unidos afirma que las criptomonedas son un problema creciente. Y dice Washington: la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo durante una mesa redonda que el mal uso de las criptomonedas para actividades criminales y el terrorismo es un problema creciente. De nuevo, vemos cómo mezclan el concepto de criptoactivo, de criptomoneda, de criptodinero, que por definición es dinero porque es universalmente aceptado entre dos personas que ejercen una transacción. Por definición podría ser considerado dinero. Lo mezclan con los conceptos de actividades criminales y de terrorismo. Y no solo eso, sino la más obvia también que utilizan siempre que hablan de esto, de fraude fiscal o de evasión fiscal. Bien, citamos textualmente. Janet Yellen dice: el uso indebido de las criptomonedas y los activos virtuales es un problema creciente también. Veo la promesa de estas nuevas tecnologías, pero también veo la realidad. Las criptomonedas se han utilizado para lavar las ganancias de los narcotraficantes en línea. Han sido una herramienta para financiar el terrorismo, dijo Yellen. ¿En serio? No lo sé qué pruebas tendrá para decir que las criptomonedas han servido al narcotráfico o al terrorismo, pero el narcotráfico y el terrorismo han existido desde décadas atrás y no existían las monedas. Las criptomonedas no estaban entonces. El dólar era lo que se utilizaba cuando los narcos venden toneladas enteras de la merca, se las llevaban en mochilas en bolsas enteras llenas de dólares. O es que aquí nadie ha visto Scarface, ¿vale? En Scarface se llevaba las bolsas de deporte al banco, ¿te acuerdas? Y ahí no había criptodinero, eran bancos en Estados Unidos los que le colaboraban con Scarface, con Tony Montana, ¿vale? A principios de esta semana, el precio del Bitcoin alcanzó un máximo histórico al conocerse que Tesla había invertido 1.500 millones de dólares en la moneda digital. Sí, eso ya lo vimos, el subidón que metieron. Os he metido una noticia justo aquí abajo, voy a hacerle zoom para que veáis, que no se me escape. He metido una noticia que he dicho, no va con el tema de cripto ni con el tesoro americano, pero digo, se me va a olvidar y hay que colarla por aquí. Estados Unidos republicanos amenazan con un juicio político en contra de Kamala Harris. ¿Os acordáis de las famosas palabras proféticas de Trump que dijeron? Trump dijo algo así como: no estoy preocupado por el impeachment que me quieren aplicar, ya no soy presidente, dice, pero deberían tener cuidado con lo que hacen porque en un futuro podría volverse contra ellos. Republicanos amenazan con un juicio político en contra de Kamala Harris. Pues ahí lo tenéis, la vicepresidenta. Imaginaos un juicio político contra la vicepresidenta. Y continúo. Nueva tarjeta de crédito de Visa ofrece recompensas de Bitcoin. La adopción generalizada de Bitcoin recibido un impulso de Visa a principios de este año, cuando el gigante de las tarjetas de crédito se unió a la startup Fold para ofrecer una tarjeta de débito que obtiene recompensas, cashbacks, denominadas en criptomoneda. El enfoque de Visa hacia las criptomonedas ha ido evolucionando. Eso es porque en un principio no era amiga de esto, ¿vale? Hace solo 2 años estuvo en una pelea pública con el intercambio de Coinbase. Ya sabéis, el mayor exchange de criptomonedas de Estados Unidos. Creo que es el segundo mayor del mundo, después del chino. Por cuestiones relacionadas con las compras realizadas con sus tarjetas. Luego, en febrero, Coinbase y Visa anunciaron la tarjeta Coinbase, que permite a los usuarios gastar Bitcoin usando la tarjeta de débito Visa. Es decir, que se pegó Visa con Coinbase. Coinbase es el exchange de criptos americano. Y al final, porque tenían tarjeta de débito Visa y lo utilizaban para comprar y no, yo no he autorizado que compren con criptos lo que sea. Y ahora sí se han puesto de acuerdo, ¿vale? Esto es un negocio y aquí se pueden hablar y todo es entendible. Estamos entusiasmados de agregar tarjetas de crédito a nuestro conjunto de productos y expandir la accesibilidad de Bitcoin a un conjunto más amplio de consumidores, dijo Zach Price, director ejecutivo y fundador de BlockFi, en el comunicado. La compañía espera que la tarjeta esté disponible a principios de 2021. Visa se ha asociado con la startup de criptomonedas BlockFi para obtener una tarjeta de
crédito de recompensas a las compras con Bitcoin en lugar de millas aéreas o efectivo. En vez de darte puntos o devolverte cashback en efectivo, te pagan en Bitcoin, lo cual es muy interesante. Fran Brenes me comentaba hace tiempo por WhatsApp, me decía que lo que tenía montado, pues yo no sé si, yo creo que me dijo él y además Joaquín. Joaquín tenía hecho lo mismo. Pero los dos me decían que lo que ellos tenían es que tenían tarjeta, no, creo que era Joaquín el que tenía la tarjeta, una tarjeta emitida por Binance en cripto que le permitía incluso bloquear la tasa cambiaria. Es decir, tú ibas con la tarjeta y con la tarjeta vas a pagar lo que sea, pero si recibes bitcoins te permite bloquearlos con un cambio fijo en ese día contra el euro y a partir de ahí perpetuo. Supongo con el cobro de un swap o un coste de financiación por bloquearlo, porque eso en lenguaje financiero o producto financiero se considera un swap o un forward. Te hacen un contrato con una tasa de cambio negociada a un plazo X. Pero no sé, que hay una cantidad de cosas ya, nada inventado porque todo eso ya es antiguo, pero eso sí, aplicado a criptos es nuevo y es cojonudo porque es una auténtica pasada. Te mando bitcoins, los recibo, vale, voy a bloquearlos contra euro para que mantengan su valor. Ahora, eso sí, si el bitcoin sube contra el euro una burrada como ha hecho durante el último mes y pico, pues tan jodido porque valdría mucho más en euros tus coins en este momento y lo que has hecho ha sido matar ese beneficio. Al revés, si se hundiese, al menos conservas la tasa de cambio del día que tú lo recibiste. Se sigue lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ya sé que muchos de los que estáis metidos en esto y me seguís, no sois novatos. Estáis ya muy puestos en estos temas. Los usuarios de la tarjeta de crédito Bitcoin Rewards recibirán 1,5% de las compras en el activo digital más valioso del mundo y una suma global de $250 en activo criptográfico si gastan más de $3.000 en los primeros 3 meses, dijo BlockFi en una declaración. La tarjeta, que viene con una tarifa anual de $200, será emitida por Evolve Bank and Trust. Ahí está. Noticia me ha parecido relevante. Hoy os voy a poner al día de novedades de estas. Y, por supuesto, lo de Visa es nada. Seguimos con Apple por la misma línea, ¿vale? Dice, si bien la mayor oportunidad de criptomonedas de Apple sería la construcción de un exchange propio de ellos, un mercado propio, un Binance de Apple, un Coinbase de Apple, imaginaos, ¿vale? Imaginaos, sería una pasada. También podrá considerar agregar Bitcoin u otra moneda digital a su balance, escribió RBC. Esto enviaría aún más usuarios de Apple Exchange. Es decir, si Apple no solamente crease un exchange de criptomonedas, una idea que está por ahí circulando, sino que además integrase en su wallet criptomonedas, se retroalimentaría con su propio negocio, que es el exchange. Soy exchange, permito la negociación de criptomonedas en un exchange, la compra y venta de criptoactivos a través del exchange de Apple, pero es que además todos los usuarios de Apple a nivel mundial pueden tener en la wallet criptodinero también. Y ese criptodinero, para poder hacerlo efectivo en la wallet de Apple, utilizo el exchange de Apple, ¿vale? Una cosa encaja con la otra. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. El fabricante de iPhone podría crear un nuevo mercado considerando el crecimiento si se desarrolla una Apple Wallet en intercambio cifrado, dijo el analista, que supongo que se está refiriendo, es que es una traducción, ¿vale? Como siempre hago, os lo pongo aquí en cristiano. Apple Wallet en un intercambio cripto, en un exchange cripto, intercambio cifrado. Un intercambio cifrado es un crypto exchange, ¿vale? Un exchange de criptos, dijo el analista. La iniciativa de la cartera parece ser una clara múltiples oportunidades, vale, eso es lo que dice. La iniciativa de la cartera parece ser una clara múltiples oportunidades, $1.000 millones para la empresa. Supongo que se refiere a que eso parece ser una clara oportunidad de múltiples de millones de dólares para la empresa. Potencial de más de 40.000 millones de ingresos anuales con limitada I+D. Igual, voy a tratar de traducirlo, ¿vale? Entiendo que se está refiriendo a que podría generar más de 40.000 millones de dólares en ingresos anuales a Apple con una pequeña inversión en I+D. Eso sí tiene sentido en el contexto de lo que nos están explicando. Steve escribió una de las notas a clientes. Empresas como Square o PayPal Holdings, junto con exchanges cerrados por Coinbase, han validado el modelo de intercambio como negocio real, dijo, y Apple inmediatamente ganaría prácticamente una participación de mercado si ingresa en la industria. Solamente porque Apple lo anuncie, boom, ya estaría uno de los primeros. La gente es súper fiel a Apple, ¿no? Think different. Como decía el libro de Start with a Why, o Start with Why creo que se llamaba,
buscadlo por ahí, es un libro muy interesante. Lo que habla es que los negocios que triunfan no triunfan por las tres características: qué hacen, cómo lo hacen, qué hacen, cómo lo hacen. No me acuerdo cuál era la tercera, ¿vale? Parezco Ramón del Vanidoso, pero no me acuerdo cuál era la tercera. Lo que sí decía el libro, la moraleja del libro es: no se trata del qué haces, ni cómo lo haces, ni demás. Se trata de por qué lo haces. Y que Apple, por ejemplo, había triunfado sobre otras empresas de hardware y de software sencillamente porque tenían su marca propia de Think It Different. ¿Por qué lo hago? Porque tengo una manera distinta de ser en la vida. Entonces habían creado una especie de religión, mientras que otras no se distinguían de otros competidores por esa característica tan particular. Dice, además, el ecosistema de Apple ofrecería seguridad mejorada en relación con las empresas que serían sus competidores. Claro, seguridad mejorada porque como tiene un sistema operativo propio y que no tiene un código muy accesible, pues, supuestamente esto sería más garantías. Por aquello que dicen de que no existen virus para Apple, ¿vale? Que no existen virus para Apple, que en realidad sí existen virus para Apple. Pero lo que dicen es que no son comunes porque como la altísima mayoría de usuarios utilizan Windows, se hacen los virus para que afecten al código de